Hola, tenemos el siguiente ejercicio que nos dice determinar el equivalente Thevenin y Norton visto por la resistencia RL. Esta es la resistencia RL, que se conoce como la resistencia de carga. Bueno, lo que queremos hacer al encontrar el equivalente es coger y reemplazar todo esto que está aquí adentro por un circuito más simple, por algo más simple. Y con respecto a la resistencia RL, es decir, ese circuito más simple se conoce como lente Thevenin, equivalente Thevenin por un lado, que el equivalente que nos dice, que cojamos y reemplacemos todo eso que está aquí en rojo, que cojamos y reemplacemos todo eso que está ahí adentro en rojo por una fuente de voltaje y una resistencia en serie. Y pues dejamos la resistencia de carga tal cual la teníamos. Entonces, lo que estamos haciendo acá es coger todo esto que está aquí adentro en rojo y reemplazarlo por solo esto de acá. Fíjense que esta de acá afuera es la resistencia RL. Eso es el equivalente Thevenin. Coger y reemplazar todo eso por un voltaje, por una fuente de voltaje y una resistencia en serie con esa fuente de voltaje. Ahora, ¿qué nos dice el equivalente Norton? El equivalente Norton, vamos a ponerlo acá, equivalente Norton. Nos dice que coja y reemplace todo eso que está allá adentro, todo esto que está ahí adentro, encerrado en rojo, que lo reemplace por una fuente de corriente, pero ahora con una resistencia en paralelo con esa fuente. Y pues tenemos que dejar la RL igual porque lo que estamos simplificando es lo que está dentro en rojo. Es decir, el equivalente Norton es coger todo lo que está allá dentro en rojo y simplificarlo por esto de acá. Eso nos dice el equivalente Norton. Ahora, ¿cómo? Bueno, dejémoslo acá para que es todo eso que está allá dentro. Ahora, ¿qué valores tienen esas fuentes y esas resistencias? Entonces, esta fuente de acá, esa fuente de voltaje, entonces el valor de ese voltaje es coger el circuito original, es decir, este circuito, quitar la resistencia de carga, es decir, abrirla, y, acá, y encontrar el voltaje que hay entre esos dos puntos. Entonces cogimos, quitamos la resistencia de carga y encontramos el voltaje que en estos dos puntos, que se conoce como voltaje de circuito abierto. Es decir, ese voltaje que encontremos ahí al solucionar ese circuito se conoce como voltaje de circuito abierto, que es el que se pone aquí en la fuente. Listo. Entonces devolvamos acá. Voltaje de circuito abierto. Listo. Ahora, ¿cómo encontramos el valor de la fuente de corriente en el equivalente Thevenin? Pues lo que hacemos es, acá quitamos la resistencia, mejor dicho, la ponemos en cortocircuito estos, es decir, cerramos el camino acá. Quitamos la resistencia y ponemos eso en cortocircuito. Y encontramos la corriente que pasa por acá. Fíjense que eso es un circuito común y corriente. Encontramos la corriente que pasa por acá y esa corriente se conoce como corriente de cortocircuito. Que fue lo que hicimos fue poner en cortocircuito a la resistencia de carga. Acá, lo que hicimos para acá, lo que hicimos fue poner la resistencia abierta, es decir, sí, abrir el circuito ahí en la resistencia de carga. Entonces esta corriente es la corriente, perdón, acá, es la corriente de cortocircuito. Listo. Bueno, devolvámonos acá para tener el circuito original. Esto es RL. Entonces, corriente de cortocircuito. Ahora, ¿cómo encontramos el valor de esas resistencias? Que por cierto es la misma resistencia en ambos equivalentes. Esa resistencia se conoce como la resistencia equivalente. Y el valor de esa resistencia equivalente es coger aquí adentro y encontrar la resistencia, la combinación de resistencias. Pero fíjense que hay fuentes, entonces tenemos que quitar esas fuentes. Bueno, entonces, ¿cómo encontramos esa resistencia equivalente? Entonces lo que hacemos es quitar las fuentes. Entonces una fuente de voltaje se quita cerrando el camino ahí, es decir, poniéndolo en cortocircuito. Entonces quitamos la fuente y ponemos acá este camino en cortocircuito. Cerramos ese camino y donde hay una fuente de corriente, pues lo que hacemos es abrir ese camino. Es decir, aquí abrimos. Si se dan cuenta, entonces por acá no va a pasar corriente. Porque lo abrimos y acá no va a haber un voltaje entre esos dos puntos que antes estaban porque cerramos ese camino.
acá en este lado. Y si se dan cuenta, ya nos queda solo una combinación de resistencias. ¿Qué es lo que podemos hacer? Es estas dos sumarlas, estas dos si se dan cuenta están en serie, las podemos sumar y eso nos quedaría una resistencia nueva en paralelo con estas dos, pero eso lo vamos a hacer ahora. Entonces devolvámonos acá, ya que conocemos cómo encontrar la resistencia equivalente. Bueno, ahora lo siguiente que les iba a decir es que hay una relación entre la corriente de cortocircuito, el voltaje de circuito abierto y la resistencia equivalente, que son nuestras tres incógnitas. Y es que se cumple que el voltaje de cortocircuito, el voltaje de circuito abierto es igual a la resistencia equivalente por la corriente de cortocircuito, es decir, como la ley de Ohm se cumple, que el voltaje de circuito abierto es igual a la resistencia equivalente por la corriente de cortocircuito. Es decir, si nosotros queremos de un circuito cualquiera encontrar el equivalente Thevenin y el equivalente Norton, es suficiente con encontrar dos de estas variables. Entonces, por ejemplo, podemos en un circuito pues apagar las fuentes. Ya sabemos cómo. La fuente de voltaje la ponemos en cortocircuito, es decir, cerramos ese camino y la fuente de corriente, abrimos ahí el circuito. Y podemos encontrar, por ejemplo, teniendo esta, podemos encontrar esta, listo, ya tendríamos esta, el voltaje de circuito abierto. O podemos encontrar esta y ya tendríamos esta despejando. Entonces vamos a resolver ahora sí el ejercicio, que nos dice que determinemos el equivalente de Thevenin para ese circuito. Listo, entonces comencemos encontrando la resistencia equivalente. Entonces dijimos que cogemos y cerramos acá, y abrimos en la fuente de corriente. Abrimos acá la fuente de corriente. Listo. Si se dan cuenta, aquí por acá no va a pasar corriente, entonces no va a pasar nada por ahí. Entonces aquí estas dos resistencias nos quedan en serie, es decir, las podemos sumar y podemos dejar solo una. Entonces quitemos una y nos queda 2 kiloohmios más 1 kiloohmio, que es igual a 3 kiloohmios. 3 kiloohmios. Y pues cerramos aquí el camino. Listo. Y si se fijan, esa nueva resistencia nos queda aquí en paralelo con esta de acá, con esta de 6 kiloohmios. Entonces lo que vamos a hacer es hacer esa suma, hacer ese paralelo entre esas dos resistencias para encontrar la resistencia equivalente. Entonces el paralelo, la resistencia equivalente, sería igual al paralelo entre la resistencia de 3 kiloohmios y la de 6 kiloohmios. Y eso es lo mismo que 3 por 6 y 3 más 6. Esto es igual a 18 sobre 9, que es igual a 2 kiloohmios. Esa sería la resistencia que nos termina allá adentro. Fíjense que nos termina de esta forma. Ese paralelo nos daría de esta forma. Acá. Fíjense que nos daría acá así. Ese paralelo que nos da los 2 kiloohmios, que es la resistencia equivalente. Si bien todo lo que estaba ahí adentro, todas las resistencias que nos quedaron allá adentro las reducimos a solo una, que fíjense que quedó en paralelo con la de carga. Siempre nos va a quedar en paralelo con la de carga. 2 kiloohmios la resistencia equivalente. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar cualquiera de las dos otras variables, la corriente de cortocircuito o esta. Y ya podríamos, encontrando cualquiera de las dos, ya podríamos armar nuestros equivalentes de Thevenin y nuestro equivalente Norton. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Entonces, por ejemplo, encontremos la corriente de cortocircuito. Entonces, para encontrar la corriente de cortocircuito, lo que hacemos es cerrar acá. Acuérdense, quitamos la resistencia de carga y ponemos esto en cortocircuito, es decir, cerramos el camino acá, en cortocircuito. Y la corriente que pasa por ahí es la corriente de cortocircuito. Listo, perfecto. Entonces, fíjense que aquí también podemos, estas dos están en serie, estas dos de aquí están en serie, entonces las podemos sumar en el circuito. Entonces quitamos, nos queda igual que esas dos están en serie. Entonces 3 kiloohmios. Perfecto.
Si se fijan aquí en una cosa, como aquí el camino está abierto, es decir, no hay resistencia acá por este camino, si se fijan, no hay resistencia por ese camino, entonces la corriente que va por acá, que va a llegar por ahí, no va a pasar por acá, porque por acá hay resistencia y por aquí no hay resistencia. Entonces la corriente siempre prefiere irse por donde no hay resistencia, y como aquí hay cero resistencia, entonces se va a ir por ese camino y no va a tomar el camino de la resistencia de 6 kiloohmios. Es decir, la corriente que circula por acá es 0 amperios. Por lo tanto, podemos quitar esa resistencia, porque por ahí no va a pasar corriente y no va a haber voltaje, entonces no nos va a afectar en nada en el circuito. Listo, entonces esa la podemos quitar. Y entonces lo que nos queda ahora es un circuito más simple. Si se fijan, esa fuente de voltaje, esta fuente de voltaje nos queda en paralelo con los otros dos componentes. Miren que se tocan acá en este punto y acá, miren, se están tocando en este punto. Es decir, está en paralelo con la fuente de corriente de 2 miliamperios y también quedaría entonces en paralelo con la resistencia de 3 kiloohmios, porque también esas también están en paralelo. Para verlo más fácil, lo que podemos hacer es simplemente quitar la fuente de ahí y ponerla acá al ladito, para verlo más fácil, para verlo como un circuito totalmente en paralelo. Entonces ponemos la fuente acá con los mismos signos, menos, más, 3 voltios. Fíjense que nos queda así, que es lo mismo, simplemente la desplacé en el cable. Lo que hice fue desplazar la fuente en el cable, y ahí se ve más fácil que está en paralelo. Es decir, el voltaje que hay acá, es con los signos inversos, porque está menos, más, el voltaje que hay acá es 3 voltios. Es decir, el voltaje que hay acá en la resistencia también es con los mismos signos, 3 voltios. Acá más, listo. Entonces podemos, aquí, como conocemos estas dos cosas, por la ley de Ohm podemos conocer la corriente que circula por acá. Que esa corriente es pues el voltaje sobre la resistencia. Entonces la corriente, llamémosla la corriente I1, la corriente I1 sería igual al voltaje, que es 3 voltios, sobre la resistencia, que es 3 kiloohmios. Fíjense que hay que definirla para arriba para que se cumpla la convención pasiva de los signos, es decir, que la corriente entre por el signo positivo acá del voltaje. Entonces ahí nos va a dar positiva la corriente. Entonces 3 voltios sobre 3 kiloohmios es lo mismo que nos va a dar esto, 1 miliamperio. 1 miliamperio, es decir, esta corriente que circula por acá es 1 miliamperio. Listo. Fíjense entonces que a este nodo de acá entra una corriente de 2 miliamperios y entra una corriente de 1 miliamperio. Entonces, por ley de corrientes de Kirchhoff, ¿cuánta corriente tiene que salir? Pues tiene que salir la suma de las dos, que es 3 miliamperios. Y es decir, y fíjense que esa corriente es la misma que la corriente de cortocircuito, la corriente que circula por ahí. Es decir, la corriente de cortocircuito es igual a 3 miliamperios. Perfecto, ya tenemos la corriente de cortocircuito y la resistencia equivalente. Entonces, con esos dos datos podemos hallar el voltaje de circuito abierto. El voltaje de circuito abierto es igual a la resistencia equivalente que nos dio, que es 2 kiloohmios, por la corriente de cortocircuito, que es 3 miliamperios, y esto es igual a 6 voltios. Perfecto. Si nosotros hubiéramos elegido acá, pues abrir el circuito, y encontrar el voltaje que hay acá, voltaje de circuito abierto, pues nos hubiera dado este valor de acá, los 6 voltios. Y lo que hubiéramos hecho es pues aplicar también acá pues la ley de Ohm, acá está, para encontrar la corriente de cortocircuito, y esa corriente también nos hubiera dado los 3 miliamperios. Entonces eso siempre se cumple. Perfecto, entonces ahora lo que tenemos que hacer es armar nuestros equivalentes. Aquí devolvamos al circuito original. Armar nuestros equivalentes. Entonces nuestros equivalentes nos quedarían de la siguiente manera. El equivalente Thevenin. El equivalente Thevenin pues nos quedaría la fuente de voltaje, que nos dicen que es que tiene un valor del valor de circuito abierto, del voltaje de circuito abierto, que es 6 voltios. Perfecto. Y una resistencia en serie
que tiene un valor de 2 kiloohmios que encontramos, que era la resistencia equivalente. Y pues se conecta a la resistencia de carga, que es lo que estaba. Acá conectamos la resistencia de carga, que es la que estaba, RL. Entonces, si se fijan, esto es la reducción, es decir, es la simplificación de todo esto, de todo eso que está ahí adentro. Se simplifica de esa manera. O sea, puede ser reemplazado por esa fuente de voltaje y esa resistencia equivalente a todo lo que está ahí adentro. Listo. Entonces ahora hallamos el equivalente Norton. El equivalente Norton nos quedaría de la siguiente manera. Equivalente Norton. Nos dicen que es ahora es una fuente de corriente. ¿Y qué valor tiene la fuente de corriente? Pues la corriente de cortocircuito, que es 3 miliamperios. 3 miliamperios. Y nos dicen que la pongamos en serie, en paralelo, que digo, con la resistencia equivalente, que la resistencia equivalente es la misma para los dos circuitos, que es 2 kiloohmios, y pues la resistencia de carga, que es la que está inicialmente sobre la que estamos viendo todo, la resistencia de carga. Entonces, si se fijan, también acá es la misma idea, RL. Todo el circuito que está, perdón, aquí todo el circuito que está acá adentro, todo esto que está aquí adentro, se puede reemplazar, se puede simplificar por algo más simple, que es esto que está acá, que es el equivalente Norton. Y eso sería pues todo el ejercicio. Hallar el equivalente Thevenin y Norton, visto por la resistencia RL. Entonces fíjense también aquí una cosa, que si nosotros inicialmente nos hubieran dicho en el circuito, bueno, encuentre el voltaje que hay en la resistencia RL, y encuentre la corriente que circula por ahí. Entonces nosotros podemos simplificar todo eso, al equivalente Thevenin o Norton, todo lo que está aquí adentro al equivalente Thevenin y Norton, y aquí al final pues encontrar ese voltaje y esa corriente que circula por acá, o acá ese voltaje y la corriente que circula por acá. Pero fíjense que ahora queda más simple encontrarlo y va a dar lo mismo. Es decir, si nosotros resolvemos este circuito para el voltaje que hay aquí en la RL y la corriente que hay aquí en la RL, nos tiene que dar lo mismo como si resolviéramos acá. Eso es todo el tema.